a los suyos. Voy a invitar para que oremos para pedir la dirección de nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, porque en esta hora nos brindas la oportunidad de tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Pero, Señor, es el tiempo para escucharte. Háblanos a través de tu palabra, que la reflexión, Señor, nos lleve a considerar todos los acontecimientos que se han estado dando en esta semana. Y sobre todo, el saber que tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo a realizar esa obra redentora en favor nuestro. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta hora aquí, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas veces cuando analizamos la última semana del Señor Jesús, no que comentamos el error, pero sí sabemos que el domingo se celebra la entrada triunfal, el martes es de autoridad, el lunes es de autoridad, el martes de controversia, y ponemos el miércoles de retiro, pensando en el momento en que Jesús fue al huerto del Getsemaní y estuvo ahí en oración con el Padre, pero ese evento se dio el jueves, después de que estuvo el Señor Jesús con los suyos ahí en la celebración de la Pascua, sale y va al huerto. Realmente del miércoles no hay una indicación que se dé así exacta de lo que sucede. Bueno, ya sabemos el jueves la celebración de la Pascua, el viernes su crucifixión y el domingo la resurrección. Sin embargo, podemos considerar un tiempo, hermanos, este día de miércoles como un momento en el que el Señor Jesús reflexiona con los suyos. Si ustedes recuerdan, y voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo número 5. Versículo número 18, Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, tomando como apoyo el pasaje de Mateo, que todas las cosas que se están dando en estos últimos días del Señor Jesús ya era algo que se había determinado desde antes de la fundación del mundo. Porque hay que recordar, hermanos, que el plan redentor no es a partir de que el hombre cae, sino ya venía desde atrás, desde la eternidad, y va a seguir por la eternidad, pero en otras condiciones. Y en este sentido, hermanos, el Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, estuvo lanzando algunos chispazos, sí, de lo que iba a ser el final de los tiempos. En cuanto a su vida, no a los tiempos en general, en cuanto a su vida. Él les dijo en varias ocasiones que tenía que ser entregado, que tenía que morir. Obviamente los discípulos, pues lo que menos querían era que su maestro se fuera. Y esto es algo natural en el ser humano, porque ¿quién de nosotros desea que un ser amado parta a la presencia del Señor? Aun cuando sabemos que va a estar en la presencia del Señor, ¿quién de nosotros estaría listo para decirlo en este momento, hermanos? Yo creo que nadie. Nadie estaríamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que reaccionamos a las diferentes circunstancias que vivimos. Y no nos gustaría que los amados de nuestro corazón partieran en este momento. Pero Jesús lo hizo. Jesús les estuvo advirtiendo, ¿sí? Inclusive en algún momento ya en esta última semana hay un cuestionamiento acerca de esa mujer que llegó con un perfume muy caro y lo derramó en el cuerpo de Jesús, y los discípulos no se espantaron, se escandalizaron, y más el que era el tesorero del grupo, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién era el tesorero del grupo? Judas Iscariote, el que posteriormente lo iba a entregar, ¿sí? Y decían, lo que esta mujer derramó lo hubiéramos podido dar a los pobres. Y el Señor Jesús les dijo, los pobres siempre van a estar con ustedes, yo no, porque yo me tengo que ir. Entonces Jesús estuvo advirtiendo a sus discípulos acerca de esto, pero también les estuvo advirtiendo de las circunstancias que iban a suceder, no solamente en cuanto a su muerte y la resurrección, sino lo que venía posteriormente. En las bienaventuranzas el Señor Jesús dijo, bienaventurados van a ser cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? Bienaventurados sois cuando os persigan.
Inclusive en algunas ocasiones el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren, no reaccionen con violencia cuando los traten con violencia, porque no los están persiguiendo a ustedes, no están en contra de ustedes, sino están en contra de mí. Y en esta ocasión hay una advertencia, y hermanos, quiero decirles nada más como una acotación. El pasaje que leímos, que es el pasaje paralelo, está en Mateo 24 y vamos a tomar también algunas notas de aquel pasaje de Mateo 24. Es uno de los pasajes que más, permítanme esta expresión, mal interpretados se han dado, ¿sí? Han distorsionado el mensaje que está en este pasaje que hemos leído. Es lo que se conoce como el mensaje escatológico de Jesús. Y bueno, ¿por qué lo han distorsionado? Porque la forma en la que presenta el Señor Jesús la información no es como muchos predicadores, sobre todo de corte apocalíptico, nos la han planteado. Comentaba hace unas semanas que en la década de los 80 salió una serie de películas que se llamaban El Rapto, ¿se acuerdan? Sí. Donde se nos hablaba acerca de que en algún momento dado, ¡pum!, iba a desaparecer la gente. Recuerdo que inclusive en una de ellas iban en un vuelo, el piloto desaparece y se provoca un caos, y en las ciudades y en donde quiera había un tremendo caos. Les decía que inclusive todavía hoy en día vamos a las librerías cristianas y podemos encontrar esas calcomanías que dicen cuidado con el conductor de este vehículo porque puede desaparecer en cualquier momento. Y las he visto pegadas en la parte de atrás de algunos coches. ¿Por qué? Porque han distorsionado precisamente este mensaje de Jesús. Y bueno, vamos a analizarlo porque de eso se trata este tiempo, de analizar las advertencias que Jesús nos va a presentar. Vamos a comenzar con ¿cuál es el origen de este sermón? Versículos 5 y 6. Lo han separado. Esa es otra de las cosas que ha sucedido con muchos textos. Cortan las ideas. Pero bueno, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo nos dice que esas otras personas o con los que hablaba Jesús eran sus discípulos. Y dice Mateo que iban pasando por el templo y los discípulos, mira maestro, este templazo que tenemos, se ha edificado para la gloria del Padre y mira, no hay otro como él. Y Jesús les dice, a ver, espérense, porque este templo va a ser destruido y sí, como dice aquí, no quedará piedra sobre piedra. Imagínense, hermanos, el impacto de esta información de Jesús en los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué representaba el templo, hermanos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Sí? Y que Jesús les estuviera diciendo que ese lugar, que era el santuario de Dios, iba a ser destruido. Bueno, para ellos significaba la pregunta o la serie de preguntas que vienen a continuación. Lucas nos pone dos preguntas. Versículo número 7. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Voy a pedirles que vayamos a Mateo 24 para entender, porque hay otra pregunta y hay otra manera de plantear las preguntas. Versículo número 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera, ¿y del fin del siglo? Y entonces el Señor Jesús empieza a responder esta serie de preguntas, pero lo hace a su estilo. Si ustedes analizan la forma en que Jesús respondía a las preguntas, nunca lo hizo respondiendo directamente lo que le preguntaban. Siempre como que le daba la vuelta a las cosas, pero no es que le diera vuelta a las cosas, sino que él utilizaba esta manera de responder para primero plantear la enseñanza y después entonces sí dar la respuesta. Y en este caso, vean lo que dice el versículo número 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Y esta es la primera advertencia que Jesús lanza a sus discípulos. No se dejen engañar. Y es sorprendente esto, hermanos, porque uno dice, bueno, ¿dejarse engañar de qué o por qué? Si está hablando de la destrucción del templo. Si está hablando de que no va a quedar absolutamente nada de pie de ese lugar.
Y entonces les empieza a decir, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. ¿A qué les recuerda esto, hermanos? Y yo se los acabo de comentar. A muchos mensajes apocalípticos que nos están diciendo, ¿saben qué? Yo soy el Cristo. Década de los 70s, en las Guyanas hay un suicidio masivo. ¿Se acuerdan, hermanos? Un personaje se lleva a un grupo que tenía ahí, formó su grupo de iglesia, se los llevó a las Guyanas y allá se vino un suicidio masivo. ¿Sí? Apenas hace como 20 años en Estados Unidos, en Texas, otra matazón que hubo. ¿Por qué? Porque un hombre llamado David, así inclusive se le conoció a la secta de los davidianos, dijo, yo soy el Cristo. Hermanos, el Señor está diciendo entonces que debemos tener cuidado de aquellos que digan, yo soy el Cristo. Mateo dice, se levantarán falsos cristos. Aquí Lucas no le da tanto sentido a ese punto, pero sí al hecho de decir, no se dejen engañar, porque van a aparecer muchos personajes que se van a decir, yo soy el Cristo. Es como lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de decir, yo soy el Cristo? El anticristo. ¿Quiénes han dicho que es el anticristo, hermanos? Nos han dicho que es el Papa, nos han dicho que es Hitler, nos han dicho que un montón de personajes nos han dicho que son el anticristo. Pero en realidad, la misma Escritura dice, todo aquel que está en contra de Cristo, ese es el anticristo. Y no habla de un solo personaje, habla de muchos personajes, porque a lo largo de la historia, muchos han estado en contra de Jesús. Así como muchos han dicho, yo soy el Cristo, hay otros que han dicho, o más bien no que han dicho, sino que son el anticristo. Ese es por un lado. Por otro, el tiempo está cerca. Y es interesante, hermanos, cómo muchos, igual predicadores apocalípticos, han querido dar información acerca de la segunda venida. El siglo XX, una profecía surgió porque dicen que en ese momento, que fue el 11 de noviembre de 1911, dijeron, ahí comienza la última hora del reloj de Dios. ¿Por qué? Porque es 11 del 11 del 11. Lo interesante del asunto es que se volvió a repetir ese número, el 11 de noviembre del 2011. 11 del 11 del 11. Pero dijeron, ya es la última hora en el reloj escatológico de Dios. El tiempo está cerca. ¿Cuántas veces nos han dicho que algunas guerras que han surgido en la historia del planeta, hermanos, ya significan el fin del mundo? Ahorita, inclusive en este mismo momento, están diciendo que ya estamos para empezar la Tercera Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con armamento, sino con la economía. Hermanos, esa información del tiempo de la segunda venida está reservada solamente para Dios. Y más adelante, a partir del versículo 25 al 38, el Señor Jesús va a hablar acerca de los tiempos, pero en pocas palabras está diciendo, eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos lo sabe. Uno se pregunta en ese tiempo de reflexión, ¿será que Jesucristo no sabe el día en que va a regresar, hermanos? Claro que lo sabe. ¿Y por qué no se los dijo? ¿Por qué no se los dijo? Los agarró aparte y les dice, miren, no se preocupen, la segunda venida va a ser para esta fecha. ¿Por qué creen que no se los haya dicho, hermanos? Aquí hay un pasaje que nos da la respuesta. Versículo 29 del capítulo 21. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor nos diera toda la información de nuestra vida, incluido el día de nuestra muerte? ¿Qué pasaría? Nos moríamos antes, dice el hermano. ¿Sí? Puede suceder, hermanos, porque imagínense que el Señor me dijera a mí, ¿sabes qué? Vas a morir
no sé, el 20 de noviembre del 2025. Diría, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Me quedan 7 meses de vida. ¿Sí? Podrían suceder dos cosas. O me deprimo y, como dice el hermano Jaime, me muero antes de la fecha. O quiero tratar de hacer lo que no hice durante toda mi vida. Y entonces, ¿qué razón tendría de ser todo lo que viví si a la hora de la hora quiero estar arreglando las cosas? Pero hermanos, aún independientemente de todo eso, a medida que se vaya acercando ese día, nos íbamos a desesperar, íbamos a estar terriblemente mal. Por eso el Señor Jesús se reserva información. Por eso Dios mismo se reserva información para nosotros. Porque si no, Él sabe que sería peor para nosotros, hermanos. Y una de esas informaciones es la de la segunda venida. Y por eso dice, entonces, no se dejen engañar. Y cuando ustedes escuchen que hay hombres que dicen yo soy el Cristo o que el tiempo está cerca, dice, no vayáis en pos de ellos. No les hagan caso. Déjenlos que hablen. Versículo 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Desde cuándo el ser humano está en guerra? ¿Desde cuándo? Y tendríamos que remontarnos al inicio de la historia. Génesis capítulo número 4, Caín y Abel, el primer asesinato. Y a partir de ahí, el hombre ha estado en conflicto tremendo. Y dice Jesús, ustedes van a escuchar que va a haber guerras. Aquí dice Lucas, sediciones, levantamientos armados. Mateo dice rumores de guerras. Pero vamos a regresar a Mateo capítulo número 24, hermanos. Versículo número 8. Versículo número 8. Dice ahí, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles dolores? ¿Cuáles dolores? Literalmente o etimológicamente está relacionado con los dolores de parto. ¿Sí? Hermanas que ya tuvieron a sus hijos, ¿qué son los dolores de parto? ¿Qué son? No cómo son, sino qué son. Una advertencia ¿de qué? De que van a ser un ser. Pero no significa que ante el primer dolor ya van a ser el bebé. No, sino que es algo progresivo. Es decir, van a empezar los dolores en un momento dado y a partir de ahí hasta el día del alumbramiento, los dolores van a ser más frecuentes y más intensos hasta que llega el momento en dar a luz. ¿Para qué sirven los dolores de parto? Para que estemos preparados para el momento en que el bebé tenga que nacer. ¿Sí? Y aún así, fíjense, entonces dijimos, es una señal de advertencia de que un bebé va a nacer. Es una señal que nos previene para que estemos listos para ese día. Hermanos, ¿cuántas sorpresas no nos hemos llevado? ¿Por qué? Porque algo se nos olvidó. ¿O no ha sido así, hermanos? Algo se nos olvidó. Las hermanas preparando la maleta ahí con todo lo necesario, y a los varones, ¿cuántas veces no se nos olvidó esa maleta? A mí me pasó no con la maleta, pero el día que tenía que salir mi esposa, a mí se me ocurre tratar de conseguir otro. Nosotros teníamos un Volkswagen casi destartalado, no tanto, pero sí se movía mucho. Dije, no, le tengo que brindar comodidad a mi esposa. Fui a conseguir otro vehículo y pues me tardé demasiado a atravesar toda la Ciudad de México, y cuando llegué, ya mi esposa ya casi estaba fuera del hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de la hora es un caos. ¿Sí? Bueno, hermanos, como dice aquí tanto Mateo como Lucas, todo esto, fíjense, los falsos cristos, los rumores de guerra, las guerras, inclusive aquí, el tiempo de Jesús, todo esto, toda esta información tiene que suceder. Pero no significa que sea el fin de las cosas.
No, sino que a medida que el Señor Jesucristo vaya a regresar por segunda ocasión, todo esto que está diciendo, que nos está advirtiendo, va a ser más frecuente y más intenso. Hermanos, sí, bueno, aquí hay una excepción, ¿verdad? Iba a decir algo, pero aquí hay una excepción. ¿Por qué? Porque aquí cerca tuvimos el nacimiento de un volcán, ¿sí? Pero hermanos, ¿dónde están concentradas la mayor parte de los epicentros para los temblores en nuestro país? En Guerrero, en las costas de Guerrero, Oaxaca. Inclusive, si ustedes recuerdan esas enseñanzas de la primaria de geografía y todo, nos hablan de un círculo o de una línea donde están todos los epicentros de los temblores que padece nuestro país. Pero últimamente, ¿dónde han estado, hermanos? Cerca de la Ciudad de México. Donde nunca se habían dado, están habiendo epicentros de que la tierra se está moviendo. Y dice uno, caray, ¿qué está pasando? Sí, sabemos, por ejemplo, los que nacimos en la Ciudad de México y algunos vivimos ya sea poco o mucho tiempo, sabemos que en la Ciudad de México todos los días tiembla. Todos los días tiembla en la Ciudad de México. Pero ha habido microsismos que se han presentado de unos 4 años para acá de una manera frecuente en la Ciudad de México, con epicentros en diferentes lugares, en diferentes alcaldías. Hermanos, no es para ponerse a pensar, es para ponerse a pensar, ¿sí? Es para ponerse a pensar. Las sequías. ¿Cuándo nos había tocado, hermanos? Lo vimos el año pasado. Una época de sequía como la que tuvimos, donde el problema del agua fue a tal grado que estuvimos a punto de la extinción, por así decirlo. ¿Y qué se nos está pronosticando para este año, hermanos? Más sequía. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Los conflictos bélicos los tenemos en todos lados tenemos conflictos bélicos, hermanos. Independientemente de que nos digan que Estados Unidos, porque Estados Unidos ha estado en muchas guerras y ha provocado muchas guerras por la industria armamentista. ¿Por qué? Porque el gobierno recibe las armas y en algo las tiene que ocupar. No las puede tener almacenadas. Y por eso es que arma conflicto en todo mundo o arma a otros países. Independientemente de todo eso, hermanos, tenemos que ponernos a pensar en lo que está diciendo Jesús. Es la advertencia. Ahora, por otro lado, ese es en el aspecto negativo. Del otro lado, en el aspecto positivo, hermanos, por otro lado, no nos alarmemos porque todo esto tiene que suceder. Todo tiene que suceder, ¿sí? Yo les comentaba que la segunda venida, que la Biblia nos dice que es el evento o debe ser el evento más maravilloso, el más gozoso, lo han convertido en una tragedia con tantas interpretaciones equivocadas de la Biblia. Nos han hablado de la gran tribulación y nos han dicho que en el milenio se va a venir la gran tribulación y que bueno, va a ser una situación terrible. No es así, hermanos. Como dentro de los nombres que se le da a la segunda venida, recuerden, está el de las bodas del Cordero. Y Jesús viene por su iglesia. ¿Cómo va a venir por su iglesia? ¿Cómo va a venir? ¿Infundiendo miedo? ¿Cuándo Jesús? ¿Cuándo? Fíjense, analicemos, hermanos, los mensajes de Jesús. ¿Cuándo infundió miedo a la gente? ¿Cuándo? ¿Cuándo la gente se convenció del evangelio por temor a lo que fuera a pasar? ¿Cuándo? No hay un mensaje de Jesús donde Él a través del miedo haya convencido a la gente. No, es todo lo contrario. Él trajo un mensaje de esperanza. Él trajo palabras que hacían que la gente se confortara y entendiera, reflexionara en su vida y recibiera a Jesucristo como su Salvador personal. Y sigue diciendo el Señor, versículos 10 en adelante. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo.
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Fíjense nada más, ya hablamos de las guerras, otra vez, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya hablamos de los terremotos, ha habido terremotos terribles. Apenas tuvimos uno hace 3 semanas, si mal no recuerdo, ¿sí? Y así ha habido grandes terremotos, y no solamente terremotos, tsunamis y todo esto, ¿sí? Va a haber, dicen diferentes lugares, hambres. Va a haber pestilencias. ¿Podríamos introducir la pandemia que tuvimos de COVID en esto de las pestilencias, hermanos? Claro que sí, claro que sí. Todo esto va a suceder. ¿Habrá terror? ¿No vivimos una etapa, un momento de terror en nuestro país, hermanos? Vivimos un momento de terror. Antier lunes estaba platicando con la nuera de la hermana Chagüita, que, ¿se acuerdan que nos dijo, vienen de Culiacán? Les pregunté cómo les fue. Y me dijo, hermano, realmente apenas logramos pasar con tranquilidad. Le digo, sí, ¿verdad? Porque la situación está terrible. Sí, hermano, dice, la situación está terrible. No vive uno en paz. Habrá grandes señales del cielo. Comentaba con mi esposa, creo que fue ayer, de que muchos están diciendo que hay extraterrestres en nuestro planeta y que andan por aquí, que por allá. Le digo, realmente si hubiera extraterrestres ya se hubieran puesto en contacto con nosotros. No creo que nada más estén ahí en el cielo volando. ¿Existen los ovnis, hermanos? Claro que sí, porque dice objeto volador no identificado. No es lo mismo un ovni que un platillo volador o una máquina voladora, ¿sí? Hermanos, en el cielo hay inmensidad de cosas que no conocemos. No conocemos, habrá grandes señales. Anoche hubo una gran señal, ¿sí? Hace unos años, hermanos, y esto también fue algo que inmediatamente lo relacionaron con la segunda venida. En Argentina, por ejemplo, se empezaron a escuchar sonidos de trompeta y dijeron, ya está ya la trompeta de Dios que señala Pablo en Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque bueno, así lo interpretaron, pero aquí está diciendo, va a haber grandes señales del cielo. Ahora, aquí viene, hermanos, un detalle que es interesante para la correcta interpretación, cuando menos de la forma en que lo plantea Lucas. Dice, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿De qué está hablando? De la persecución. ¿Pero cuál persecución? La persecución, por ejemplo, que vivieron nuestros hermanos allá en Chiapas en los últimos 30, 40 años para acá. O la persecución que viven muchos de nuestros hermanos en Oaxaca o en Hidalgo o en diferentes comunidades de nuestro país. ¿A esa persecución se refiere, hermanos? No, no se refiere a esa persecución. Se refiere a la persecución que vivieron en la iglesia primitiva. ¿Sí? A esa persecución se refiere. Aquí es donde está la cuestión, hermanos. No podemos estirar en términos de tiempo la información que se nos da la Biblia cuando no debemos hacerlo. Y Jesús está situando esto porque acuérdense, aquí es donde se nos pasa de lado muchas cosas. Y una de ellas es, ¿qué dio origen a este pasaje, hermanos? ¿Qué dio origen? Yo se los acabo de decir. ¿Qué dio origen a este pasaje? A ver, ya se les olvidó, hermanos. La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo se dio ese evento, hermanos? En el año 70 después de Cristo. Y más o menos en esa época, unos poquitos años antes, se dice que aproximadamente en el 64 comenzó la persecución en contra de la iglesia primitiva.
Hubo varias razones para lo cual se llevó a cabo esto. La principal fue Nerón destruye la ciudad de Roma, la incendia y le echa la culpa a los cristianos. Pero también los acusaban de ser antropófagos, o sea, de comer carne humana. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los acusaban de comer carne humana? ¿Mande? Porque en la celebración de la cena del Señor, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, coman de él. Entonces, pues, escuchar de oídas vienen malas interpretaciones. Además, acuérdense dónde se reunían, en las casas, al principio en las casas. Ya después en la persecución se tuvieron que ir a las cuevas, a las catacumbas, pero al principio dice el texto que se reunían en las casas. Entonces la gente de afuera los escuchaba celebrando la cena del Señor bajo estos términos. Decían que también se comían a los niños por la cuestión del bautismo. Los acusaban de relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque dicen, ahí se casan entre hermanos. ¿Sí? Y otra de las acusaciones que hicieron en contra de los primeros cristianos fue que en esa época más o menos se vino una serie de catástrofes naturales que dijeron inmediatamente, los culpables son los cristianos. Y a partir de ahí se viene la persecución en contra de ellos. Y Jesús está diciendo, antes de que pase esto, va a suceder esto. Primero, la persecución a ellos. Y más por lo que dice el versículo número 13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Es interesante, hermanos, que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece. Y eso sí lo podemos afirmar a lo largo de toda la historia, desde Jesús para acá. Porque aquí sí podríamos decir Chiapas, Tabasco y muchos otros lugares donde ha habido persecución en contra de los creyentes en Jesucristo, las iglesias han crecido. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, en Tabasco, aquí, a lo mejor, hermano Octavio, usted me lo corroborará, parte del crecimiento del evangelio en Tabasco fue el decreto del gobernador Garrido Cabanales de expulsar a todos los sacerdotes católicos de Tabasco. ¿Quién se aprovechó de ese decreto? La iglesia presbiteriana. Y van ustedes a Tabasco y encuentran templos presbiterianos casi en cada cuadra de los poblados. ¿Sí? Pero bueno, un fenómeno curioso que se dio en ese momento, pero aún así ha habido persecución, aún con eso. Entonces, hermanos, vean cómo toda la serie de situaciones que está planteando Jesús tiene la finalidad de hacerle entender a su pueblo, en este caso a sus discípulos y posteriormente a nosotros, que todo lo que vivimos tiene que suceder, tiene que pasar, pero no significa que ya sea la segunda venida. Claro, aquí sí Lucas omitió, acuérdense, no porque se haya equivocado, no, sino recuerden que son diferentes puntos de vista del ministerio de Jesús. Además, Lucas no estuvo presente cuando Jesús dijo esto. ¿Por qué? Porque Lucas investigó, posteriormente hace un trabajo de investigación para plantear su mensaje, pero Mateo sí estaba presente. Y Mateo, vamos a regresar al capítulo 24 de Mateo. Y dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Recordando lo que Lucas está diciendo. Pero él sí responde a la pregunta de cuándo será el fin de todas las cosas. Versículo número 14, ¿qué señal habrá? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quieren una señal de la segunda venida? La predicación del evangelio. Y cuando dice en todo el mundo, hermanos, está hablando de todo, absolutamente todo el planeta, aún los lugares más recónditos. ¿Por qué? Porque tiene que ser de esa manera, lo dice ahí, para testimonio de las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que a la hora de la hora alguno le vaya a decir, es que yo no escuché, es que yo no lo sabía.
No, todo mundo tiene que saber que Jesucristo ha venido al mundo a ofrecer su vida en rescate del pecador. ¿Sí? Los siguientes versículos ya hablan acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Fíjense, esta primera parte habla de todo lo que va a ser antes del fin del mundo. Entonces, hermanos, para concluir esa primera parte, no nos dejemos engañar de cualquiera que nos diga que los fenómenos que están sucediendo, que la serie de acontecimientos que se están dando es porque ya es el fin del mundo. No nos dejemos engañar, hermano, no nos dejemos llevar por esa información. En algún tiempo, por ejemplo, dijeron que la Unión Soviética era la gran bestia de la que se habla en la Biblia. ¿Qué pasó con la Unión Soviética, hermanos? Se acabó. La Unión Soviética se acabó. Ya no existe. ¿Y nosotros? Aquí seguimos. Nos dijeron que el conflicto con Irán, de Estados Unidos con Irán, era la Tercera Guerra Mundial y era el fin del mundo. ¿Ya cuántos años pasaron de ese conflicto, hermanos? Estamos hablando de 30 años, cuando menos, que ya pasó ese conflicto. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. Ahora, ¿cuándo va a suceder lo que dio origen a esta situación? Bueno, dice, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí Lucas amplía lo que Mateo dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, el que se mantenga firme en la fe, pase lo que pase, ese va a ser salvo. Y entonces sí, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está señalado el fin de Jerusalén. Cuando vean sitiada a Jerusalén, entonces sí, huyan. Huyan. Aquí nos habla de las mujeres que están en cinta. Mateo dice que los que estén en sus casas, los que estén no bajen, no quieran recoger nada, váyanse. Y todavía dice, y ojalá esto no sea en invierno, porque se les va a dificultar la huida. Lucas nada más pone atención en las mujeres, porque pobres mujeres que estuvieran en cinta. ¿Cómo iban a poder huir de todo esto, hermanos? Se dice que cuando sucedió esto en el año 70, la destrucción de Jerusalén fue de tal magnitud que ante el asedio y ante todo, porque en aquellos entonces no utilizaban rifles, ni cohetes, ni nada de eso, utilizaban las catapultas, con las piedras, con las rocas, más que piedras, las rocas. Y dicen que cuando asediaron y lanzaron todo eso, se levantó una nube de polvo tan grande, que se oscureció el día, de todo lo que hubo. Y entonces dice Jesús, pongan atención, Mateo dice, escuchen la profecía de Daniel. Cuando vean que la abominación ha llegado, entonces huyan. Sí, Lucas no menciona tanto, solamente dice, Jerusalén será hollada por los gentiles. Se dice que los ejércitos enemigos llegaron y en el templo de Jerusalén hicieron de las suyas. Mataron animales y empezaron a rociar la sangre de los animales por todo el templo, y aparte de todos los sacrilegios que hicieron. La situación no fue nada fácil. Por eso, hermanos, ante este tipo de situaciones, nosotros hoy en día
tenemos que ponernos a pensar precisamente en qué tipo de mensaje estamos recibiendo. ¿Qué tipo de mensaje estamos recibiendo? Un mensaje que nos haga ver la segunda venida de Jesús como algo terrible, como algo difícil. Hemos recibido ese mensaje, hermanos. Y créanme, lamentablemente aún dentro de nuestra iglesia se ha recibido ese tipo de mensaje. Cuando era joven, yo lo recibí. Y cuando leía estas palabras de las mujeres, cuidado con las mujeres que están encinta, yo decía, híjoles, ojalá que el Señor Jesús no regrese, no venga cuando mi esposa esté embarazada, porque pobre de ella. Así lo pensaba. Hasta que al hacer el análisis correcto dije, no, esto no tiene nada que ver con eso. Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, entonces con aquellas interpretaciones de la Escritura que surgen por ahí. Y ojo, hermanos, y aquí sí, cuidado con todos esos predicadores que hay en las redes sociales. Mucho cuidado. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hacía la iglesia de Berea. ¿Qué hacía la iglesia de Berea, hermanos? Ya lo habíamos comentado. Iban a la Escritura para ver si lo que se les había dicho correspondía con el texto bíblico. Y cuando escuchemos alguna de esas predicaciones, tenemos que pasarlas por la Escritura. ¿Sí? No estoy diciendo que todas las predicaciones esas sean malas, no, hay muy buenas predicaciones, pero hay que tener mucho cuidado con lo que escuchemos. Mucho cuidado, hermanos. Y sobre todo con todo lo relativo a la segunda venida. El Señor Jesús lo ha dicho y aquí lo estamos planteando, no nos dejemos engañar. Pero obvio, para no dejarnos engañar, ¿qué necesitamos, hermanos? Conocer de la palabra. Necesitamos conocer la palabra para no dejarnos engañar. Debemos tener mucho cuidado de todo lo que nos digan, porque como dice el Señor Jesús, todo esto es necesario que acontezca, pero no es el fin. Lo que sí nos debe preocupar, hermanos, es lo que dice aquí Jesús en el versículo 13 de acuerdo a Lucas. Esto os será ocasión para dar testimonio. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros en lo personal y como iglesia. Dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. La predicación del Evangelio. Preguntémonos, ¿hemos cumplido con la predicación de la palabra de Dios, hermanos? ¿Hemos cumplido? Yo lo decía, si lo vemos humanamente hablando, hermanos, humanamente hablando, hay una contradicción en nosotros como parte del pueblo de Dios. Porque por un lado quisiéramos estar frente a frente y cara a cara viendo a Dios, ¿o no, hermanos? ¿No es un anhelo el que ustedes tendrían, el de poder ver cara a cara a Dios? Si no lo tienen, entonces ¿por qué cantamos ese himno que así lo dice? Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Y lo que les decía, tristemente ese canto lo entonamos cuando es un servicio funeral, cuando ese debería ser el canto de toda mi vida, cara a cara esperamos ver al Señor. Pero por otro lado, la contradicción está en que no predicamos el Evangelio. ¿Cómo vamos a poder ver cara a cara al Señor si no predicamos el Evangelio? Y entonces el planteamiento en términos humanos, no me malinterpreten, en términos humanos sería este. Nosotros estamos retrasando la segunda venida porque no hemos predicado el Evangelio. Y digo en términos humanos, porque en términos del plan de Dios, ya está todo determinado. Él ya sabe en qué momento el Señor va a venir y en qué momento van a terminar todas las cosas aquí. Pero hermanos, pensar humanamente es pensar en la responsabilidad que tenemos de la predicación de la palabra. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. La pregunta es, ¿cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos discípulos hemos hecho? ¿A quién le estamos fallando, hermanos? ¿A quién? Al de arriba, exactamente. Y no es cualquiera. No es cualquiera. Por eso, hermanos, la reflexión de esta noche va en ese sentido. Cumplamos con la tarea
que nos ha sido encomendada de la predicación del Evangelio. Cualquiera pudiera autojustificarse en decir, yo no lo hago porque si Dios ya tiene escogidos a los suyos, ¿para qué predico? Pues sí, hermanos, pero ya lo sabrán allá afuera quiénes son escogidos por el Señor. Pablo lo decía, la fe. ¿Por dónde llega la fe? Por el oír la palabra. Pero ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrá la gente allá afuera que son escogidos por Dios si no vamos y les predicamos el Evangelio, hermanos? La tarea es importante. Y ojalá que estemos dispuestos a cumplirla. El Señor Jesús vino y cumplió, como dijo Pablo, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús. Y ojalá que nosotros también cumplamos con esta encomienda que hemos recibido de su parte. Que el Señor nos bendiga.